Yo soy un gran fan de la reducción de la jornada laboral, un fan, por múltiples razones. Ojalá podamos converger a un mundo donde tengamos que trabajar menos. Es casi una expresión de deseos, obviamente, ¿no? De hecho, si uno mira la evidencia internacional, por ejemplo, en la página de World in Data, o hay algunas páginas que tienen los mismos datos, pero con datos de la OIT, la reducción de la jornada laboral es una realidad sistemática en todos los países del mundo sin excepción. En los últimos 100 años prácticamente se ha bajado de una jornada laboral de 3.000 horas anuales a una jornada laboral de 1.000, dependiendo del país, entre 1.500 y 2.000 horas anuales. Los datos de Argentina son datos, el más viejo de Argentina son datos de la década de mediados de la década del 50, pero también Argentina trabajaba 2.060 horas mensuales a principios de la década del 60 y trabaja 1.690 horas. O sea, en promedio, Argentina también ha reducido dramáticamente su jornada laboral, un 20% aproximadamente. De hecho, tenemos datos más específicos de Argentina que elabora la gente del CEDLAS, que es un centro de estudios distributivos de la Universidad Nacional de La Plata, que muestran la misma tendencia con datos de la encuesta permanente de hogares, una metodología que los hace bien homogéneos, pero también lo que muestran, y es una realidad muy importante del análisis es la heterogeneidad. Si el mercado de trabajo argentino está caracterizado, otros también, por supuesto, pero particularmente el mercado de trabajo argentino está caracterizado por su heterogeneidad. Para empezar, hay heterogeneidad entre los sectores. Por ejemplo, tenemos un 40% de los trabajadores en la informalidad que no se van a ver afectados por esta normativa, que trabajan horario de trabajo que nadie regula ni controla. Es decir, entonces tenemos un problema, que tenemos una limitación. Y la chance de ser trabajador formal o trabajador informal está impactada además por las reglas que salen del Congreso. Es decir, nosotros no es que somos neutrales respecto del nivel de formalidad o informalidad de la economía, sino que el conjunto de regulaciones tiene un impacto, puede ser positivo o negativo y es debatible dependiendo del conjunto de regulaciones, pero nadie dice que es nulo, digamos, existe esa heterogeneidad. Pero además hay heterogeneidad entre sectores también, hacia adentro de la actividad productiva. Por ejemplo, los sectores industriales que mencionaba la ministra son sectores industriales que en el mundo emplean cada vez menos trabajadores, emplean prácticamente 20% de la fuerza laboral en el mundo, un poco menos en Argentina. Y el sector de servicios es uno de los sectores que se expande más, donde la discusión de la reducción de la jornada laboral es completamente distinta que en la discusión del sector industrial. Es decir, de hecho, conceptualmente hay sectores donde el impacto en la productividad de la reducción es distinto. Por ejemplo, hay un trabajo de la Organización Internacional de Trabajo, de un economista que se llama Lonnie Golden, es el documento de trabajo número 33, que justamente hace un análisis sobre los efectos de la cantidad de horas trabajadas sobre la productividad, que es uno de los debates que se dio ahora, porque, claro, se plantea la reducción de la jornada laboral, pero además se plantea reducir la jornada laboral manteniendo los salarios, y eso obviamente requiere mantener la productividad. Y el problema de mantener la productividad en algunos es, como lo muestra el estudio de la OIT, por supuesto heterogéneo. Hay sectores donde la reducción de la jornada laboral efectivamente aumenta la productividad por hora, eso está casi fuera de debate en el mundo. Obviamente, como la productividad marginal del trabajo es decreciente por el cansancio y por distintas razones, sobre todo en algunas tareas que tienen algún tipo de atención intensiva o de esfuerzo físico intensivo, entonces en todas esas tareas, cuando usted reduce la cantidad de horas hombre, la productividad por hora de trabajo es más alta, obviamente. Lo que no garantiza que la productividad total de la jornada laboral sea más alta y uno pueda mantener el salario. Esto es un problema. O sea que eso es variable. Eso es variable. Está la evidencia científica. Después uno puede ignorarla, hacer lo que quiera, pero la evidencia está. Cuando uno reduce la jornada laboral, el impacto sobre la productividad es variable, depende de sector a sector. Hay algunos sectores donde no tiene sentido, donde no hay ningún impacto, porque son sectores donde la productividad se mide por cantidad de horas de trabajo. Por ejemplo, las tareas de cuidado. Es decir, la tarea de cuidado, si usted cuida a una persona y la cuida durante 6 horas o durante 8 horas, es evidente que si la cuida durante 6 horas, la productividad es más baja, la cuidó menos horas. Y no hay manera de que usted recupere la productividad.
Si usted es un artista que hace una obra de teatro y la obra de teatro tiene una performance de 2 horas o de 3 horas, no hay manera que usted aumente la productividad y haga la misma obra de trabajo en 1 hora 40. No se puede. Si usted es un chofer de colectivo en una empresa y tiene que dar una vuelta y la vuelta que usted da tiene 3 horas, usted puede dar 3 vueltas y su jornada laboral es de 9 horas semanales por día, perdón. O usted puede dar 2 vueltas y su jornada es de 6, pero usted no puede dar 3 vueltas en 6 horas. No hay manera. Pues algo que pisa a todo el mundo, digamos, no hay forma de hacerlo. Entonces, hay una serie de empleos, esto es importante entender. Por eso la norma no puede ser de carácter general y por eso está bien lo que también nos planteaba la especialista que habló desde España, que sea esto a nivel de cada uno de los sectores empresarios en su negociación. Obviamente, entre las distintas partes que conforman la negociación de las condiciones de trabajo, que se pongan de acuerdo. Nosotros sí podemos generar incentivos y podemos generar condiciones para que las empresas de los distintos sectores experimenten. Eso está muy bueno. Los distintos experimentos que se comentaron son el camino correcto. No creo que además ninguna empresa, viendo que si reduce la jornada laboral tiene buenos resultados en materia de productividad, de disminución del ausentismo, de disminución de la accidentología laboral, insista de todas maneras en tener una jornada laboral más alta. No tiene ningún sentido. Es decir, seguramente la empresa con algún incentivo correcto para hacer ese experimento, noten cuando se explicó el especialista cómo se hacían en España y cómo se hacían en Alemania los experimentos estos, es decir, con una protección de los sectores que están dispuestos a participar del experimento por la eventualidad de que se reduzca la productividad y no puedan ser compensados. Entonces está el Estado ayudando a que ese experimento se lleve adelante, para tratar de que eso sea algo no impuesto. Y otra de las particularidades, todos los experimentos que se hacen en general son experimentos de participación voluntaria. Esto introduce un sesgo importante. Hay un sesgo importante en los resultados, sobre todo cuando se analiza desde el punto de vista científico los resultados de los experimentos. La manera de no sesgar los experimentos es que usted lo haga de manera automática y forzada. Es decir, por ejemplo, nosotros dispongamos que durante 1 año todas las empresas tienen que reducir la jornada laboral de prepo y experimentemos a ver qué pasa. Si nosotros abrimos la instancia del experimento voluntario para que las partes participen, como son todos los experimentos que se traen a colación acá a la mesa, obviamente esos son experimentos voluntarios, donde la tendencia a participar correlaciona con la chance de que eso funcione en un sector. Por ejemplo, ninguna empresa que venda un servicio de cuidados personales o un servicio de, qué sé yo, alquiler de cancha de fútbol 5, por mencionar otro que se mide por horas, participaría de un experimento como este, porque no tiene ningún sentido, porque obviamente su servicio se mide por cantidad de horas de trabajo. Entonces, la reducción de la jornada laboral ineluctablemente reduce la calidad y la cantidad del servicio. Entonces, le estaría muy bueno que nosotros creáramos una serie de condiciones, y me parece interesante avanzar en esa exploración, de una serie de condiciones para que las empresas, de común acuerdo entre los sindicatos y la patronal, puedan avanzar a explorar modos alternativos. De hecho, los modos alternativos, como bien se dijo acá, pueden incluir una reducción de la jornada laboral diaria, como se planteó en algunos de los proyectos, pero también podrían incluir un aumento de la jornada laboral diaria en otro tipo de industrias, donde los trabajadores pudieran preferir, en vez de trabajar las 40 horas que están proponiendo algunos proyectos en 5 días semanales, trabajarlas de 8 horas, trabajarlas en 4 días de 10 horas. Eso sería perfectamente posible para algunas empresas que podrían preferir hacerlo así. Y está bien que sea así, si es de común acuerdo entre las partes, me parece perfecto. El otro gran punto sobre el cual quiero hacer un problema o un punto sobre la heterogeneidad del mercado laboral de la Argentina, que es demasiado significativa como para ignorarla, tiene que ver con la discusión de la reasignación de las horas de trabajo. La reasignación de las horas de trabajo presupone homogeneidad del mercado de trabajo. El mercado de trabajo no es homogéneo. No es homogéneo entre sectores de la actividad y no es ciertamente homogéneo entre trabajadores formales e informales, mucho menos lo es entre los trabajadores que están trabajando y los desocupados. Esta expresión de deseos que todos acompañamos, por supuesto, ¿quién no quisiera que las horas de trabajo pudieran liberarse y otras personas participar de las horas de trabajo? Digamos, si usted tiene un médico que está trabajando en un hospital 40 horas semanales y usted le libera 10 horas semanales, no va a usted poder ocupar esas 10 horas semanales con un plomero, con una persona que dejó una ocupación de otro tipo, que está desocupado, porque en general los trabajadores desocupados e informales de la Argentina son heterogéneos de menor calidad en términos de la capacidad de la educación que tienen, del nivel educativo que tienen. Tienen en general
la mayoría no secundaria completa, ciertamente no capacidad técnica universitaria, ciertamente además diferencias de género y diferencias etarias. Por ejemplo, el desempleo se concentra muy fuertemente en género, en términos de mujeres, el grupo etario 18-25. Entonces, si usted toma el grupo etario de mujeres 18-25 años, le va a dar una tasa de desempleo de 30%. Y si toma el grupo de mujeres 18-25 años con secundario incompleto, le va a dar una tasa de desempleo arriba del 30%. Y si usted toma el grupo de hombres 40, 45, 40, 50 años universitario completo, le va a dar una tasa de desempleo inferior a la tasa friccional, le va a dar una tasa de desempleo de 5%, o sea, hay pleno empleo en ese sector. Entonces, la pretensión de que usted liberando las horas de un sector de la actividad económica que tiene pleno empleo hoy, va a permitir que esas horas sean ocupadas por personas que tienen otra característica, eso no tiene ningún sentido, no va a ocurrir, no va a pasar. Pero además tampoco está pasando hoy en la industria. Tenemos muchos de los sectores industriales que están trabajando a su capacidad. Se fabrican en la Argentina 450.000 autos por mes, en una industria que llegó a fabricar cerca de 1 millón de autos por mes. La pretensión de que si nosotros liberamos horas de trabajo en la industria automotriz, esta industria automotriz va a estar dispuesta a tomar más trabajadores, solo es sostenible si la productividad cae. Si no podemos sostener las dos cosas juntas. No podemos sostener que la productividad no va a caer reduciendo la jornada y que además las empresas van a contratar más trabajadores. ¿Por qué lo harían? Si hoy ya lo pueden contratar más trabajadores. Hoy tienen la mitad de la capacidad ociosa en las empresas. Por ejemplo, el sector industrial que le estoy hablando. El sector industrial automotriz, su último dato INDEC, tiene 57% de capacidad instalada. Pero ya sabemos que ha fabricado cerca de 1 millón de autos en capacidad plena, con horas extras, etcétera. O sea, puede fabricar un poco más. Puede fabricar más del doble de lo que fabrica ahora. ¿Por qué no contrata más trabajadores ahora si tiene la capacidad libre? Y los trabajadores que están desocupados, obviamente no tienen la misma capacidad de que los trabajadores industriales que están trabajando hoy en las plantas automotrices. Por eso yo lo que pido es que reconozcamos en el debate, que lo tengamos en consideración, la heterogeneidad enorme que tiene el mercado de trabajo en la Argentina. Punto número 1. Punto número 2, que sí, que es un punto de llegada al cual todos queremos ir, que es una realidad en el mundo la reducción de la jornada laboral y que sí, obviamente, hay que explorar distintas formas de combinación de la jornada laboral, que no tenemos que imponerla a nosotros, que por supuesto puede en algunos sectores de la actividad avanzar hacia la jornada de 4 días por semana, o en otros menos horas por cantidad de días, en otros no sé, dependerá de cada sector. Por supuesto nosotros tenemos que limitar el abuso de la posición de poder de un empresario que, como se dijo también en el ejemplo del especialista que habló de España y me gustó mucho, por supuesto, esta posibilidad de que un empresario, sin ningún tipo de límite, convoque al trabajador sin anticipo, en cualquier horario, lo haga trabajar más de 48 horas por semana. No, esto no está de acuerdo nadie. Claro que si tenemos que poner límites en ese sentido, por supuesto que estamos todos de acuerdo en ponerlo. Pero no pretendamos nosotros que la causalidad va al revés. No pretendamos nosotros que por reducir la jornada laboral nosotros vamos a generar el aumento de productividad, porque lo que ocurrió en el mundo es al revés la tendencia. Esto lo anticipó Keynes. Keynes escribió un ensayo famoso en la década del 30 que se llamaba La economía de mis nietos. En ese ensayo Keynes pronosticó que la economía del 2030, falta poquito, estamos llegando, iba a ser una economía en la cual la gente iba a trabajar 2 o 3 horas por día e iba a tener un ingreso y una calidad de vida de un trabajador inglés de clase media de esa época, y acertó. De hecho, hoy, trabajando 2 o 3 horas por día, cualquier trabajador argentino puede tener un nivel de vida de un trabajador inglés de clase media de 1930. Claro, el trabajador inglés de 1930, clase media, no tenía agua caliente para bañarse, no tenía heladera, no tenía refrigeración ni aire acondicionado ni en verano, ni tampoco tenía, por supuesto, calefacción en invierno. Las condiciones eran complejas. Hace 100 años atrás. Entonces, ¿cuál ha sido la tendencia? La reducción efectiva de la jornada laboral en la medida que iba aumentando la productividad, pero no en la magnitud que pensaba Keynes, porque obviamente las necesidades son ilimitadas, otro resultado de la economía muy importante, y la gente quiere más. Nosotros no queremos vivir como vivían los ingleses de 1930, queremos vivir hoy mucho mejor y vivimos con una serie de la clase media, por lo menos, con una serie de beneficios y de confort a los cuales no queremos resignar. Entonces, ordenemos la discusión en ese sentido. No le pongamos un límite nosotros. Por supuesto, está bien el límite de la OIT de 48 horas, eso es por supuesto respetable, no se me ocurriría ir para arriba en ese límite, ni mucho menos, no hay ningún planteo de flexibilización en ningún sentido.
y incentivemos, generemos una propuesta de incentivos. Ahí lo cierro con esta idea. Generemos una normativa que le dé incentivos, reducciones impositivas, promociones, incentivos para que las empresas, junto con sus trabajadores, en su negociación mano a mano, paritaria, ensayen, exploren instrumentos, formas de reorganización de la jornada laboral, que sean mejores para las dos partes y mejores para toda la economía. Gracias.